Nacional Autónoma de México, con sede en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Ciudad de México, ¿no? Actualmente el doctor Mendoza es asistente del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y también médico asistente y consultor del área de oculoplástica estética reconstructiva de la clínica Padre Luis Tesa. Doctor Mendoza, le damos la bienvenida y de antemano le agradecemos por haber aceptado compartirnos este tema tan bonito. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema en realidad muy amplio, muy complejo. Como conversaba con Gisela y con la doctora Charca, es un tema que en realidad cada ítem es un tema muy amplio, muy complejo. Es un tema también muy antiguo, porque esto de la cavidad oftálmica pues tiene miles de años, ¿no? Pero que a finales de los 80 dio un vuelco tremendo en la cuestión de la rehabilitación, ¿no? Con los avances en los implantes, en los expansores de fondos de saco, en las sustancias que podemos utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces vamos a empezar un poco hablando de este tema. Yo, la verdad que esta charla la he dado antes, pero he intentado rehacerla porque cada vez que la preparo, pues encuentro cosas nuevas que podrían aportar. La primera diapositiva, por ejemplo, es de un paciente, un niño, ¿no? ¿Y por qué puse la foto de este pacientito? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos estos pacientes desde el nacimiento, pasando por todas las etapas de la vida, ¿no? Contrariamente a lo que uno podría pensar cuando no se dedica a esto, a una cirugía mutilante, como el término de un proceso ya sea infeccioso, neoplásico, todo, es todo lo contrario, es el inicio de una relación con este paciente para toda la vida, ¿no? Vamos a tener una relación con este paciente toda la vida, con su familia. Vamos a hablar quizás no de una cirugía, sino de muchas cirugías, y vamos a tener que tener mucha paciencia, comprensión y hablar muchas veces con la familia de un proyecto de reconstrucción. Este proyecto de reconstrucción engloba a veces muchas cirugías. Se tiene que tener mucha calma para planificar, mucha paciencia, identificar muchos factores, como desde la causa que produjo esto hasta el motivo de la reconstrucción, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante tomarnos un tiempo y planificar? ¿Por qué? Porque estas alteraciones no corregidas van a conllevar en una asimetría o un defecto no solo de la cavidad oftálmica, sino de toda la cara, ¿no? Una asimetría facial. Por eso es muy importante, y por esto estos pacientes, si bien son un reto, llegan a darnos muchas satisfacciones, ¿no? El ver un paciente a lo mejor que llegó la primera vez con la cabeza gacha, que no hablaba, con una alteración psicológica muy importante, a que cuando vaya pasando el tiempo llegue a tu consultorio y te cuente que se está superando en los diferentes aspectos de la vida. La verdad que es muy satisfactorio. Es un reto, pero es muy satisfactorio. Las cavidades anoftálmicas, como bien lo he dicho, son cavidades orbitarias que se han producido, que se han quedado sin un ojito o quedaron con un microglobo debido a causas ya sea quirúrgicas o a causas del hipodesarrollo, ¿no? Y estas cavidades anoftálmicas pueden sufrir un proceso de contracción, y esto puede ser debido a infecciones, a cirugías fallidas en malformaciones congénitas, una mala técnica quirúrgica en el momento dado, una mala adaptación protésica. Es muy importante tener una comunicación fluida con el protesista, y traumatismos, ¿no? Entonces, todas estas son causas que nos pueden llevar a una contracción. Como ya les había mencionado, muchas cavidades anoftálmicas son la consecuencia de una cirugía, ya sea una evisceración, enucleación o exenteración, pero también vamos a tener pacientes que vemos desde niño que nacen con alteraciones de malformaciones congénitas, es decir, el problema empieza embriológicamente en las primeras semanas de la vida intrauterina con microoftalmos o anoftalmos, ¿no? En esta foto de este pacientito, me voy a detener unos segundos. ¿Por qué? Porque es muy importante que quede claro este concepto.
Cuando un paciente tiene un microoftalmos, antiguamente siempre se realizaba una enucleación y se colocaba un implante, ¿no? Pero eso ha cambiado. Ahora se ha visto que un microoftalmos o un ojito pequeño puede servir de vástago para un muñón para colocar la prótesis y va a tener muchas ventajas. Va a tener muy buena movilidad ocular y se puede llegar a tener muy buenos resultados estéticos. Entonces, eso es muy importante saberlo, ¿no? No siempre se tiene que hacer una enucleación, depende de cada caso. Y bueno, y en los pacientes que tienen alteraciones del desarrollo, también hay que hacer un screening general, porque sabemos que muchas veces las alteraciones de las vesículas ópticas están relacionadas directamente a síndromes y tenemos que hacer un estudio general y también ampliar un estudio genética, ¿no? Entonces, el tema es bastante amplio con estos pacientitos, ¿no? También tenemos pacientes que presentan ya sea cirugías mutilantes debido a las causas ya mencionadas en la vida adulta, a las cuales también hay que seguir toda la vida, y vemos, por ejemplo, cómo el tema no solo es de sacos anoftálmicos estrechos y de conjuntiva, sino también de toda la cara, ¿no? Vemos que acá vemos dos imágenes, ¿no? Y vamos a ver que en una de ellas, en la que está en la izquierda, vamos a ver una ptosis de ceja muy marcada, ¿no? Un paciente que no ha tenido parálisis facial ni ningún otro tipo de problema, pero por tener una cavidad muy contraída, sí se ve una alteración a nivel de cara, ¿no? Entonces vemos una ptosis de ceja, vemos ahí unos párpados diferentes, y eso es muy importante tratarlo bien porque, como les dije, va a tener un resultado a nivel de toda la cara. En algunas oportunidades yo presentaba fotos de cavidades anoftálmicas solas y bueno, he decidido ya no presentarlas así porque en realidad el mensaje es más importante cuando uno pone toda la cara porque el no tratar bien estas cavidades conlleva en una alteración facial importante, ¿no? Entonces, podemos definir que cuando una cavidad contraída se estrecha, puede ser debido a un proceso inflamatorio agudo o crónico, ¿no? Que conduce a cicatrización intensa. Y esto oblitera los fondos de saco, hay alteraciones a nivel de los párpados y orbitarias, haciendo imposible poder colocar una prótesis ocular, ¿no? Hay varias clasificaciones, pero yo esta mañana he conseguido dos clasificaciones. ¿Por qué? Porque me parece que son las más prácticas y las cuales les van a servir en su vida cotidiana cuando se enfrenten a un paciente con una cavidad anoftálmica. La primera, que divide esto en 4 grados, que bueno, esto uno lo utiliza con fines de catalogar qué tipo de cavidad es, si es leve, moderada, severa. Entonces, por ejemplo, y la segunda, que la dividen húmedas y secas. Vamos a ver la primera. La primera, cuando es grado 1, hablamos de fondos de saco amplios. Obviamente, para eso tenemos que saber que los fondos de saco tienen diferentes medidas, ¿no? Y vamos a tener que saber, por ejemplo, que un fondo de saco superior es más amplio que un inferior, que un lateral es más amplio que un inferior y que el nasal es el más pequeño, ¿no? Entonces, es importante saber eso, ¿no? Entonces, fondos de saco amplio, depresión del surco palpebral, secreción abundante, laxitud de párpado inferior. Grado 2, ya tenemos el fondo de saco inferior estrecho, depresión del surco palpebral, arqueamiento del párpado. Grado 3, retracción del fondo de saco superior inferior, prótesis pequeña inmóvil, agoftalmos. Y grado 4, tenemos un proceso de retracción ya generalizado, donde imposibilitado el uso de prótesis, ¿no? Como se ve en la foto, generalmente estos pacientes tienen antecedentes de radiación, quemaduras o cirugías previas o un trauma muy severo. Lamentablemente, este tipo de pacientes vemos mucho en el instituto porque vemos muchos pacientes que han tenido retinoblastoma y que han tenido la necesidad de ser tratados con radioterapia, ¿no? Entonces son casos muy complejos, muy difíciles, en los cuales la planificación incluso se tiene que empezar desde que uno ve la nota de la patología, ¿no? Y desde que uno sabe que va a recibir radioterapia, ¿no? Entonces, casos muy severos, muy difíciles. Tenemos estos 4 grados,
que cuando ustedes vean al paciente en su consultorio van a poder catalogarlo como leve, moderado o severo, y también tenemos la clasificación de Baylis en 1987 que la divide como húmeda y seca. Esto es importante porque esta clasificación de Baylis nos ayuda a escoger el tipo de tratamiento que vamos a dar. Cuando es húmeda y solo es saco conjuntival, lo que está retraído, vamos a trabajar con las mucosas, ¿no? ¿Por qué son importantes las mucosas como injertos? ¿Por qué? Porque se parecen mucho a la conjuntiva. Tienen células que producen también lisosimas, que tienen muy buena humectación, que van a permitir el, el uso adecuado de la prótesis, ¿no? Muy buenas, pero no se puede utilizar en casos severos, no va muy bien, o en cavidades secas. ¿Por qué? Porque para que los injertos de mucosa peguen bien, tiene que haber una buena vascularización y tiene que haber una buena cavidad, ¿no? Entonces, y tener en cuenta que uno va a escoger esto cuando no son casos tan severos. Por eso es importante esas dos clasificaciones, 1, 2, 3, 4, cavidades húmedas o secas, ¿no? Las cavidades húmedas, como hemos dicho, nosotros trabajamos mucho con injertos de la mucosa oral, ya sean del labio, superior, inferior, del carrillo. Podemos tomar también injertos de mucosa del paladar duro, eh, y eso nos sirve mucho, ¿no? Y en cambio en las cavidades secas sí tenemos que utilizar injertos de piel, ¿no? ¿Por qué? Porque se contraen menos, porque no necesitan una buena vascularización, y los injertos de piel los tomamos de piel retroauricular, supraclavicular, de párpado contralateral, ¿no? Entonces, todo tiene sus indicaciones. No es que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno está diseñado para una característica de la cavidad, ¿no? Tenemos que preguntarle al paciente mucho sobre disconfort, insatisfacción cosmética, es importante evaluar la apariencia general, la simetría, eso lo que está recalcando. Tenemos que ver también si el paciente tiene implante, prótesis o conformadores. ¿Cuánto tiempo tiene su prótesis en uso? ¿Cuánto tiempo tiene su implante? ¿Qué tipo de implante es? Como ustedes se van dando cuenta a través de esta presentación, es una consulta que no es una consulta rápida, porque hay mucho que preguntar, muchas veces tenemos que ver imágenes, tenemos que ver qué tipo de implante es, dónde está el implante, en qué lugar, si está bien colocado, si se migró. Entonces, esto es muy importante. Al paciente hay que quitarle la prótesis, revisar la cavidad. Yo en realidad palpo la prótesis siempre y palpo porque puede haber algún tipo de asimetría o roce, una rugosidad en la prótesis donde esto origina granulomas y origina secreción, frote constante contra la cavidad y hace que se cierre, ¿no? Entonces es importante retirar la prótesis, revisar, ponerle una solución desinfectante y luego explicarle al paciente que todos los años tiene que llevarla, ¿no? Determinar la presencia de signos como enoftalmos, mala posición de pestañas, profundidad de surco, posición del párpado superior y exposición del implante, ¿no? Este esquema me parece muy importante porque es un esquemita que nos permite entender muy bien la cavidad enoftálmica, ¿no? Entonces, no solo vemos los fondos de saco, como vemos acá, inferior, superior, nasal y lateral, sino que el implante. Muchas veces me ha pasado que nos vamos de frente a los fondos de saco y no le pedimos una tomografía para ver al paciente el implante, ¿no? Y el implante está migrado. Entonces, a veces está un poquito hacia atrás, no hacemos nada, pero a veces está muy desplazado. Entonces, podemos colocar acá una sustancia, un injerto dermograso o colocar una sustancia expansora que nos va a poner el implante en su sitio, ¿no? Muchas veces el implante también está destruido, lo cual origina secreción y hace que se vayan acortando los fondos de saco, ¿no? Pero esta imagen es muy importante porque esta imagen tiene como finalidad que cuando ustedes se enfrenten a una cavidad enoftálmica en su consulta, piensen siempre no solo en los fondos de saco, sino también en la prótesis, sino también en el implante, ¿no? En los párpados, ¿no? Todos los párpados van a tener una laxitud después de algún tiempo por el uso de la prótesis, ¿no? Y es importante tener este esquema, ¿no? Y siempre
como en todas las especialidades y áreas quirúrgicas, y más aún en esta, tener un adecuado conocimiento de la anatomía, ¿no? Además, vamos a tener que familiarizarnos con ciertos instrumentos o aparatos, como son las prótesis, ¿no? Las prótesis, los implantes, que los hay de diferentes calidades, los hay de biointegrados y no biointegrados, siendo el más común de los no integrados el metacrilato, las prótesis de diferente calidad y los conformadores. Sí, en el cursor van a ver diferentes tipos. Esta es una cajita que yo tengo, ¿no? Que que la llevo para todos lados, ¿no? Donde tenemos unas cuantas prótesis, conformadores en forma anular, conformadores de tipo concha con apertura. Entonces, siempre, solo me falta un vacuum aquí, pero es algo que nosotros usamos mucho como para mejorar una cavidad anaftálmica, ¿no? Entonces, es importante familiarizarse con esta, por lo menos saber, ¿no? Por lo menos preguntarle al paciente, ustedes en la consulta, ¿le pusieron implante cuando lo operaron? ¿No le pusieron implante? A veces los fondos de saco está bien y no tiene implante, entonces con un implante se mejora. Cuando hay extrusiones, preguntarle, ¿y cuánto tiempo está así? Ahí nosotros, me ha pasado, ¿no? Y he visto algunos pacientes que tienen años con esta exposición de implante y la cavidad está bien, no secreta nada, lo podemos dejar así. Pero si dicen, no, doctor, esto está avanzando, la semana pasada estaba mucho más chiquito y sigue avanzando todo, ¿no? Se va a extruir totalmente, ¿no? En 1900, en el 2014 se hizo una revisión que nos mostró que en realidad entre biointegrados y no biointegrados no hay mucha diferencia, ¿no? Pero lo que sí quedó claro es que cuando un implante no biointegrado se empieza a exponer, entonces ya no se detiene la exposición y se termina extruyendo, ¿no? Totalmente. En cambio, en un integrado, no, en un integrado sí puede detenerse. Y es más, en el INEN también se hizo una revisión que realmente la hizo el doctor Serpa, donde eh, los implantes orbitarios biointegrados tuvieron una mejor capacidad de evitar la extrusión. Entonces, podríamos decir que los biointegrados funcionan mejor en casos complejos, ¿no? Es muy importante el seguimiento en estos pacientes porque es muy importante que el paciente que llega a la consulta, por ejemplo, siempre se le quite la prótesis, se revise lo que yo les dije, palparla, preguntarle. Y acá voy a decirles algo también. Vamos a tener pacientes también extremadamente cuidadosos y esos pacientes se sacan la prótesis 2 o 3 veces al día. Eso también está mal, porque si la cavidad está bien, no hay necesidad de retirar la prótesis tantas veces, ponerle jabón y tanta cosa. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque el jabón tiene un pH diferente y va a alterar la calidad de la mucosa conjuntival. Y segundo, porque así la persona sea extremadamente cuidadosa, puede contaminar la cavidad con gérmenes de la mano, ¿no? Entonces, si la prótesis está bien, digamos que podemos hacerle una limpieza semanal, con tranquilidad, no pasa nada. Y siempre que el paciente llegue a la consulta, retirarle la prótesis y ver la secreción, ¿no? Entonces ahí preguntamos qué tipo de implante tiene, buscamos en la conjuntiva, arriba papilas, puede estar haciendo una reacción de cuerpo extraño, le damos tratamiento con antibióticos, lo volvemos a citar cómo está, vemos la prótesis, le preguntamos cuánto tiempo tiene esta prótesis. No dice, doctor, tengo 5 años con esta prótesis. No, pues la prótesis es un cuerpo extraño que necesita mantenimiento, ¿no? Generalmente el mantenimiento, así no tenga molestias, tiene que ser anual, ¿no? Porque la cavidad es dinámica. No es que nosotros eh, hagamos la cirugía y va a quedar así toda la vida. La cavidad va cambiando. Entonces, si la cavidad es dinámica, el concepto es que la prótesis también es dinámica. Entonces, tenemos que ir revisando eso. Entonces vemos que el tema es un poco amplio, un poco complejo y tenemos que reparar también algunas características como el enoftalmos, la vascularización, el surco, las alteraciones a nivel de los párpados. Les comenté que toda prótesis, por más delgada que sea, va a producir una laxitud de los tendones cantales, ¿no? Y toda inflamación, ya sea crónica o aguda, va a producir una pérdida de fondo de saco conjuntival. Y eso empieza desde el momento de la cirugía. La inflamación empieza desde el momento de la cirugía.
Por eso cuando nosotros terminamos la cirugía ponemos un conformador para que no se pierda nada, ¿no? Vamos a ver que hay muchas causas de contracción, ¿no? Y una de ellas es la pobre vascularización, la radioterapia, la destrucción traumática de la conjuntiva, no usar prótesis ni conformadores, y las infecciones a repetición, las inflamaciones crónicas, ¿no? La migración de implante. Y esto va a producir que los ojos de saco se acorten, se silicen y se acorten, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, unas fotos de cómo ponemos ahí dos retractores de desmarres y vamos liberando hacia el reborde orbitario, ¿no? Con una tijera, en este caso una tijera de Stevens, vamos liberando, muchas veces está todo contraído, vamos aperturando, generando espacio y vamos viendo cómo trabajamos mucho con la mucosa del labio inferior. Al inicio, pues cuando uno no está acostumbrado a hacer este tipo de cirugías, da un poco de temor y piensa que el paciente le va a doler mucho, pero en realidad no se queja tanto de esto y este tejido se reepiteliza en 12 días, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado, hay que dejarle su enjuague bucal de benzidamida y decirle que no coma cosas muy calientes, ¿no? Pero en realidad lo tolera mucho y utilizamos mucho esta mucosa para poder reconstruir los fondos de saco de cavidad húmeda, ¿no? Con buena vascularización es el injerto ideal. Hay que sacar casi el doble de cantidad que vamos a utilizar porque estos injertos se contraen más que los de piel, ¿no? Más o menos un 50%, y hay que tener cuidado de no pegarnos mucho a la línea de unión mucocutánea que se llama vermelium, entre la piel y la mucosa labial, respetar 3 milímetros, ni tampoco irnos hacia el frenillo, ¿no? Luego podemos utilizar toda esa zona como injerto de mucosa. Vemos ahí cómo está. Generalmente se tiene que empezar a disecar de abajo para arriba para evitar el sangrado, ¿no? Para poder trabajar con calma. Vemos cómo se va retirando, luego esto se pone en una solución salina hasta el momento que se va a injertar. En un primer momento yo cerraba esto con catgut, pero ya no lo hago y el resultado es el mismo, ¿no? No pasa nada, al contrario, es mejor, creo que le molesta menos y al paciente no le molesta mucho, la verdad. Y utilizamos esta mucosa para expandir los fondos de saco, ¿no? Hay un videíto donde vamos a apreciar mejor esto. Y cuando ponemos este expansor, ponemos aquí estos cartoncitos aquí para que la sutura no lastime la piel, ¿no? Vamos a ver. Y cuando son cavidades secas, podemos usar piel. Nosotros podemos utilizar piel retroauricular, supraclavicular, inguinal, o podemos utilizar también, esta imagen la puse porque podemos utilizar para poder orientarnos en la mucosa oral, podemos utilizar mucosa de los carrillos, no pasa nada, nomás hay que tener un poquito de cuidado con el conducto de Stenon, y también podemos utilizar paladar duro, hay que tener cuidado aquí en el RAFE, y adelante, atrás, que están las nasopalatinas adelante y las palatinas mayores atrás, y el paladar blando, ¿no? Pero en realidad, si uno conoce bien estos reparos anatómicos y se maneja más o menos en estas zonas donde estoy poniendo la flechita, entonces no pasa nada y podemos utilizar esto para párpado inferior y las mucosas de acá, del carrillo, y la mucosa del labio que ya les mostré antes para los fondos de saco, ¿no? Cuando son cavidades secas pobremente vascularizadas, después de haber hecho nuestro plan quirúrgico, ponemos piel. La piel va mejor, se contrae menos y se adapta mejor a esos tejidos rígidos, ¿no? Vamos a ver aquí un videito rápidamente de cómo se puede abordar. Antes se usaba más el electrobisturí, ahora uso más tijera porque trato de cauterizar lo menos posible, ¿no? Y poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces, esto se pasó rápido. Entonces vemos como en este caso, es el caso de un paciente que tuvo retinoblastoma y recibió radioterapia. Entonces lo catalogamos como una contracción severa y una cavidad seca. Entonces usamos piel retroauricular para tratar de formar otra vez la cavidad, ¿no? Entonces es muy importante el poder determinar qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué plan vamos a seguir? Entonces la piel la podemos sacar abundantemente, podemos usar injertos de espesor total o de espesor parcial, ¿no?
Nosotros usamos injertos de espesor total. Vemos ahí cómo le ponemos el conformador. Tenemos que tener varios conformadores en sala para ver cuál entra. Y en este tipo de casos, con un consejo, pónganle tarsorrafia para evitar cualquier tema de extrusión del implante y dejen la tarsorrafia ahí. Al inicio no la ponía yo, pero ahora sí la pongo, porque muchas veces estas cavidades tan difíciles tienden a expulsar el conformador, así que tarsorrafia siempre para los casos complicados. Entonces, vamos a tener en cuenta que primero tenemos que catalogar qué tipo de cavidad oftálmica tenemos. Si tenemos una cavidad leve, moderada, severa, si es una cavidad seca, húmeda, para poder elaborar el plan quirúrgico y poder buscar hacer lo mejor para el paciente, ¿no? Hay que darle expectativas reales, pero hay que hacer todo lo que se pueda posible para que se mejore, intentando que cada cirugía sea la última, sabiendo que no siempre va a ser así, ¿no? Hablamos con los pacientes de un proyecto de reconstrucción y que muchas veces necesitan varias cirugías. Además, una comunicación muy fluida con el protecista, porque él nos tiene, tenemos que trabajar coordinadamente, él nos tiene que decir algunas cosas que está haciendo, nosotros también ampliar todo esto y poder darle lo mejor a nuestro paciente. Es así que vamos a tener muchas veces, alguna persona podrá decir aquí que no, pero esta cavidad se ve muy mal, todo, pero créanme que cuando nosotros podemos encajar la prótesis ahí, para el paciente es un alivio, ¿no? El poder llegar a tener una prótesis que entre después de haberle, por ejemplo, en este caso, colocado piel y que pueda entrar la prótesis, luego el paciente se pone unos lentes encima y para él es una maravilla, ¿no? Hay que tener paciencia con estos pacientes, ¿no? Y la palabrita, ¿no? Proyecto de reconstrucción. Hay que tener mucha paciencia con estos pacientes. Claro, a veces tenemos complicaciones, ¿no? Como dehiscencias de suturas. Y a mí me pasó una vez esto con un paciente que tenía arteritis de la temporal, ¿no? Tener cuidado con los pacientes reumatológicos que no están controlados. Se me soltaban todas las suturas, entonces es muy importante poder hacer una buena historia clínica, la anamnesis, y saber bien, a veces el paciente necesita un tratamiento previo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todo. Tienes que tener en cuenta todo. En este caso que les comento, el paciente fue a reumatología, pudo tratarse todo, pero me acuerdo, una evisceración que la esclera se deshacía como mantequilla, ¿no? Entonces era un paciente que tenía problema autoinmune, ¿no? El Symblefaron, cuando uno no usa inmediatamente el conformador adecuado o el paciente se lo quita o no se hace un adecuado control en los niños, por ejemplo, a veces los papás se lo quitan o algo así, entonces se forman Symblefaron, ¿no? Hematomas, por eso hay que llegar a un equilibrio muy importante en el momento que uno está poniendo en el injerto entre la cauterización y no cauterizar mucho, o sea, lo necesario, pero tampoco dejar vasos sangrantes, porque si no, esos hematomas van a constituir la principal causa de falla del injerto, ya sea de mucosa o sea de piel, los granulomas y la necrosis del injerto, ¿no? Entonces, complicaciones pueden haber siempre, hay que hablar con nuestro paciente bien para poder explicarle todas estas cosas. Y estos más o menos unos datos de un trabajo que se hizo hace años, bueno, hace 2 años, donde revisamos muchos pacientes y vimos que nosotros en promedio tuvimos pacientes muy jóvenes, tratamos cavidades grado 4 y pacientes muy jóvenes porque pues se ve mucho paciente con retinoblastoma, ¿no? Entonces se trabajan cavidades muy difíciles, ¿no? Bueno, nosotros encontramos que la principal asociación en nuestros casos, en nuestros 34 casos, este fue un estudio descriptivo, retrospectivo, ¿no? Fue el retinoblastoma, ¿no? Claro, hubieron otros cánceres, pero principalmente fue el retinoblastoma. Y encontramos además que un porcentaje alto, un 47% recibió radioterapia, entonces eran casos muy complejos
donde se puso piel en muchas ocasiones, ¿no? En otras ocasiones mucosa labial, porque eran pacientes que no habían recibido radioterapia, solo quimioterapia, ¿no? Entonces, vimos que habían tenido cirugías previas también, la mayoría había tenido, todos habían tenido como mínimo 2 cirugías previas, ¿no? Sin embargo, después de trabajar con piel y con mucosa, vimos que un 67% al cabo del año pudo mantener la prótesis en su lugar. Falta hacer un seguimiento quizás un poco más amplio para ver, pero determinamos que la radioterapia era el principal problema para la adaptación protésica, ¿no? Más que las cirugías previas. Son pacientes muy complicados. Y determinamos también ahí que pusimos mucha piel, como eran pacientes pequeños, pusimos a veces mucha piel retroauricular, ¿no? Y fue bien, fue bien. Muchas veces se tuvo un éxito más o menos del 50% con piel, lo cual está la bibliografía reportada como muy buen éxito, ¿no? Para este tipo de cavidades tan complejas. Les puse esto porque siempre, en realidad, cuando presento algo, pongo alguna revisión. Bueno, tengo la suerte de estar en una institución que maneja mucha estadística y es un centro referencial, pero todos en nuestro centro de alguna manera podemos empezar a recopilar la información y podemos colaborar en tener algunos datos un poco más reales, ¿no? Lo que falta es quizás publicar, porque pues a veces esta información no sirve de nada si no está publicada digamos, en revistas en el ciberespacio y todo eso, pero eso es algo que se va a hacer. Pero lo primero es obtener la data. Entonces, siempre les pongo cuando hago alguna revisión de tema, esto para invitarlos a ustedes también que revisen y puedan estar buscando data en sus sedes, como por ejemplo el OAIS es un hospital referencial, ¿no? También, y estoy seguro que ustedes tienen otra casuística diferente a la de nosotros, como la de traumas, ¿no? Nosotros no vemos tantos pacientes con traumas, ¿no? Yo los veo a veces en la parte privada, pero no vemos tanto paciente con trauma, vemos paciente oncológico y que recibió radioterapia y cirugías previas, pero datas de traumas o datas por ejemplo, en el hospital deben tener microftalmos, anoftalmos, igual en el hospital del niño, ¿no? Entonces, todo eso en algún momento lo podemos juntar y podemos tener una información muy buena, ¿no? Bueno, como conclusión, ya que son las 7:36, podemos decir que la valoración del paciente es importantísima. Es importantísima. Esta consulta no es una consulta rápida. Es una consulta que quita tiempo. Quita no es la palabra, pero que debemos dedicarle bastante tiempo. Tenemos que conversar con el paciente, con su familia, hacerle entender que esto es un proyecto de reconstrucción, que vamos a hacer lo mejor posible, revisar la prótesis, revisar la cavidad, ver la causa que originó este problema. Es una valoración, revisar los antecedentes y ahí realmente hacer una planificación, ¿no? Tener una planificación con un plan alternativo en sala, ¿no? Hay que demorar, es una cirugía, no son cirugías rápidas, no son cirugías de velocidad, a veces hay que demorarse en sala, a veces incluso estás haciendo una cirugía de este tipo y dicen, solo hay que quitar y abrir, ponerle piel, y no, o sea, hay que hacerlo bien porque del éxito de la cirugía va a depender que no requiere otra cirugía, y está demostrado que mientras más cirugías tenga, la posibilidad de éxito es menor, ¿no? Hay que hablar siempre de lo funcional antes que lo estético, porque la meta es que la prótesis puede entrar y bueno, poco a poco ir llegando a lo estético, pero siempre lo funcional va a primar. El momento ideal de la cirugía, no apresurarnos a veces en plantear la cirugía tan rápido, sino que la cavidad esté sin secreción, que el implante esté bien ubicado, que el paciente pueda tener un buen cuidado. Entonces es muy importante. En el caso de traumas, a veces hay que esperar 6 meses después del accidente para que todo el proceso de cicatrización pase, ¿no? En el caso de los pacientes oncológicos, que terminen la radioterapia, ¿no? Algunos vienen apresurados y están en medio de una radioterapia o recién ha terminado, y nosotros sabemos que la radioterapia va a tener efectos inmediatos y tardíos, pero como mínimo tenemos que esperar 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos eso y operamos un paciente en ese momento,
va a tener más contracción y va a ser más difícil poder rehabilitarlo, ¿no? La relación médico-paciente es muy importante, muy importante. Y a veces hay que saber decirle al paciente que en realidad su tratamiento va a ser más con conformadores o con prótesis, ¿no? Y eso es muy importante en los pacientes, por ejemplo, pediátricos, ¿no? Muchas veces al paciente pediátrico le tenemos que poner nomás un conformador a presión y un conformador después anular e ir siguiéndolo, porque ese estímulo de tener un conformador va a hacer que sus párpados puedan desarrollarse, todo eso, ¿no? Y a veces hacer menos es más, ¿no? Hay que tener una conducta conservadora y eso te lo va dando un poco la experiencia y pues los resultados que vas obteniendo. Y bueno, cuando tenga que operarse, buscar el momento ideal y hacer una adecuada valoración y escoger el injerto adecuado, ¿no? El trabajo interdisciplinario es muy importante, ¿no? A veces necesitamos tener, por ejemplo, yo a veces tengo el teléfono del protesista, lo llamo cuando siempre que requiero algo, igual él a mí, ¿no? Una comunicación muy buena con el paciente. Cuando necesitamos a veces alguna intervención de cirugía plástica, coordino con un amigo que es cirujano plástico, ¿no? Cirujanos de cabeza y cuello. La psicología es muy importante, enviar estos pacientitos al psicólogo, ¿no? La mayor parte de pacientes que te buscan en la consulta están mal, no están con algún grado de depresión y te dicen eso, ¿no? Yo tuve este accidente o desde chiquito he tenido este problema, todo. Entonces, no dejar de lado esa parte que es muy importante, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y siendo las 7:40, si tuvieran alguna pregunta, estoy encantado de poder responder sus inquietudes. Muchas gracias, doctor Mendoza. Excelente exposición. Doctor Barriga, doctora Rocío Charca, ¿algún comentario respecto al...? Sí, muchas gracias. Doctor Mendoza, extraordinaria su presentación. La verdad que siempre hablar de este tema es impresionante por la forma como tienen para reparar esto que se ve en las fotos y que uno dice, ¿cómo lo van a hacer? Pues a nosotros en el Hospital Loaiza nos está pasando ahora mucho. Hemos tenido una racha de mucormicosis, por ejemplo, y yo le quería hacer una consulta. Esta clase tiene que ver con la reparación de una cavidad que desde el punto de vista óseo-estructural está íntegra y por lo tanto solamente vamos a colocar una prótesis para que simule un nuevo ojo. Yo me imagino que la situación cambia por completo cuando hay destrucción de las paredes óseas y hay que reconstruir toda la órbita, inclusive, como puede ser el caso de algunos de los casos de mucormicosis que hemos visto. En esas situaciones, cuando hay que hacer una reparación tan amplia, se esperan, o sea, se toman más tiempos quirúrgicos o se trata de reparar todo de una sola vez. ¿Cómo sería el manejo de algo más extenso que la reparación de una cavidad anoftánica íntegra con su estructura ósea completa? Claro, en el caso de una mucormicosis, es un caso de una infección, pero que realmente se trata como un cáncer, ¿no? Claro. En el caso de la mucormicosis, el criterio a tomar es la debilidación exagerada, exhaustiva, con márgenes, para poder salvarle la vida al paciente. Uno tiene que ser agresivo en ese tipo de casos y tratar de hacer una cirugía como si fuera un cáncer, con buenos márgenes, intentando debridar todo, conversando con el paciente, porque va a quedar una mutilación importante. Muchas veces no lo podemos hacer, no se puede, esto escapa al ámbito de la oftalmología propiamente dicha y tenemos que entrar con cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial, claro. Por la extensión. Pero el mucor es un problema tremendo. No funcionan las ampollas de anfoteresina inyectadas ni nada. O sea,
y muchas veces es un problema legal también. Entonces, antes de realizar eso, tenemos que hacer una junta médica, reunirse todas las especialidades que están involucradas en el tema y hacer una cirugía muy extensa, muy amplia, intentando preservar la vida del paciente. Una vez, por ejemplo, si nosotros hacemos una resección de hueso, entonces ya se va a tener que colocar algún tipo de implante de titanio o algo para reformar la cavidad. Pero todo eso, gracias a Dios que en los últimos tiempos hay mucho avance en los proyectos de reconstrucción. Incluso hay softwares que en realidad no son tan complejos, pero que te permiten tener una idea de cómo uno va a generar la reconstrucción, ¿no? Entonces uno puede hacer una planificación en 3D antes de la cirugía y coordinar con los cirujanos de cabeza y cuello, de maxilofacial, y más o menos tener una idea de cómo se le puede apoyar a ese paciente después, ¿no? Sí, sí, gracias, doctor. Rocío, te cedo la palabra. Bien. Gracias, doctor Barriga. Buenos días. Bien, muchas gracias, doctor Germán, nuevamente por la exposición que nos ha traído con mucha... se nota que hay experiencia en el manejo de este tema. Allá en el INEM realmente debe ser la consulta del día a día, ¿no? Porque no es el tratamiento del tumor propiamente dicho, pero la parte de rehabilitación reconstructiva y la parte estética, que finalmente también, si conseguimos la totalidad del tratamiento, es excelente. No siempre se consigue, y como lo ha dicho precisamente, requieren más de una cirugía. No basta con una sola vez. El objetivo es correcto, como dijo, dice, sí, pues hay que tratar de que sea en una sola cirugía, pero sabemos, y a veces hay que decirle al paciente de inicio, que no siempre va a ser así, ¿no? Podría requerir más de una intervención y bueno, el cuidado de él y por nuestra parte, el paciente viene con mucha carga psicológica, realmente porque es algo que viene trayendo desde años atrás. El autoestima, incluso la capacidad de producción de esa persona ya está afectada por el tema desfigurante que muchas veces pueda tener cuando no tiene un ojo, el párpado está caído. Entonces ahí sí realmente es cuando podemos ayudar y ofrecerle alternativas. El paciente muchas veces se ha paseado por muchos centros, hospitales, y bueno, sí, es muy gratificante realmente poder ayudar a este tipo de pacientes. Y no es fácil, es un poco complejo y hay que estar el postoperatorio, el cuidado posterior, incluso cuando ya tiene la prótesis, igualmente siempre vamos a tener que controlarlo muchos años, ¿no? Prácticamente a veces se queda con nosotros. Sí, yo quería preguntarle si han intentado, en vez de injerto con piel a espesor total, si alguna vez han intentado hacer el injerto con la dermis, es decir, sacar el epitelio, ¿no? Solamente con dermis, que de repente podría asemejarse un poco más a la mucosa. No es mucosa, pero es más húmedo quizá. O siempre han tratado con piel, porque con piel, de hecho, que va bien, es más grueso el tejido. No sé si han tenido esa experiencia de trabajar con dermis. Sí, en realidad nunca hemos hecho con dermis, ¿ah? Sí se comercializa en México el Aloderm, que es la dermis celular preservada como para este tipo de cosas, para poder ampliar, pero nosotros nunca hemos trabajado con dermis, ni tampoco con esas mallas que te permiten a veces una expansión del fondo de saco. Quizás más adelante lo hagamos, pero no podría decir que tenemos experiencia con dermis acelular. Sí usamos bastante piel, que es lo de espesor total, que es digamos, lo más habitual que realizamos en las cavidades contraídas. Estamos en el rango de
éxito de la literatura reportada, y muchas veces los pacientes están bien. Lo que sí, cuando uno utiliza injertos de piel hay que estar chequeándolos a los pacientes, no haciéndolos venir, ¿no? Porque a veces se infectan o se contraen porque se queratinizan. Pero no, dermis propiamente dicha no hemos utilizado. Porque de repente no comprarlos, pero hay del mismo paciente, ¿no? Tener la dermis, que por eso querías saber esa comparación con cuál les iría mejor, si va mejor con la dermis o de repente les va mejor con la piel, espesor total. Pero en realidad los dos son, el resultado del objetivo es lo mismo, ¿verdad? O sea, con uno con otro el objetivo es el mismo. Ya, creo que tenemos preguntas del auditorio además. Hay una pregunta, doctor Mendoza. El doctor Búlmaro le felicita por su ponencia y le pregunta acerca de, en el caso de reposicionar el implante, dice, ¿no? El injerto dermograso, ¿de dónde se tomaría? ¿Se coloca en bloque o se inyecta la grasa? ¿Y cómo saber qué cantidad se va a colocar? Sí, realmente cuando el implante está migrado o algo así hay que valorarlo bien, ¿no? Porque si está migrado discretamente un poquito, yo realmente recomiendo no ponerle nada, porque a veces uno se emociona y quiere poner un montón de cosas y al final termina generando inflamación. La cavidad es una caja de Pandora, es una caja de sorpresas, ¿no? Entonces, mientras sea una migración pequeña o algo, trabajar con eso, poder manejar. Si está muy migrado, entonces si necesitamos utilizar un injerto dermograso, se puede tomar la grasa de la cavidad abdominal, ¿no? Se puede tomar y puedes colocarlo ahí, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, no hay más preguntas hasta el momento. Sí. Giselita. Doctora Blanquita, sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Para felicitar al doctor Mendoza, brillante su exposición, y qué lindo grupo que forman en el INEM, ¿no? Y muchas gracias. Ahí, muchas bonito, gracias, doctora. Sí. Están haciendo cosas maravillosas y realmente qué lindo, ¿no? Poder recuperar al paciente integralmente. Es muy, muy importante. Y qué bonito sería juntar, como bien dice usted, la data también de nosotros para poder proporcionarle, ¿no? Desde hace años tratar de conseguir los casos, y ahora con la doctorita Rocío, ¿no? Los siguientes casos y unir, ¿no? Tener una casuística de todo, porque lo que estoy viendo en ustedes, que utilizan más, justo ayer preguntaba yo eso, con qué frecuencia utilizan más el injerto de piel, ¿no? O sea, ustedes por los casos que tienen, casos tumorales o radioterapia, tengo entendido que más utilizan el injerto de piel o combinado con mucosa oral, ¿no? Sí es, doctora. Nosotros usamos mucho el injerto de piel porque tenemos cavidades de grado 4 muy contraídas y que han recibido radioterapia, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa esas cavidades, dice, uy, no, pobre. Además que son muchos pacientes pediátricos, ¿no? Son niños, ¿no? Entonces, a sabiendas de que la posibilidad de éxito es escasa, sacarle mucosa del labio, del carrillo, todo esto, no está indicado. Entonces usamos bastante piel retroauricular, piel de espesor total, y nos va bien, pero son casos, como usted dice, doctora, bien complicados, difíciles. A veces también hay que saber cuándo también probar con un conformador, ¿no? Hay tantas cosas que uno puede ir probando con estos pacientitos, y que pues son un reto, pero a la vez una satisfacción, ¿no? Verlos que cuando pase el tiempo dicen, no, voy a entrar a la universidad o estoy estudiando algo, ¿no? Y ver que como en algunos casos está muy mal, ¿no? El doctor Solón, pues ampliamente conocido por todos, ¿no? Que tiene mucho tiempo, y antes el doctor Cordero, ¿no? Nosotros hemos compartido consulta y seguimos bajo la línea de ellos, ¿no? Que siempre han sido, pues, buscan la excelencia y todo esto, nos cuentan muchas veces pacientes que han visto desde que eran niños, ¿no? Y cuando llegan a la consulta y dicen, no, mira, acabo de ingresar a la universidad o estoy estudiando esto, todo, pues, se ve, pues, una satisfacción tremenda, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿no? Es un desafío, pero a la vez son los pacientes que te dan más satisfacción.
Y como usted dice, doctor Mendoza, qué lindo ustedes llegan a la excelencia, tal es así que a veces llegan pacientes con su prótesis y que muchas veces las enfermeras o los mismos médicos no se dan cuenta que es prótesis y ya están dilatando la pupila y dicen no dilata. Entonces, para que veamos, o sea, lo máximo de exitosos que pudieran ser, ¿no? Esto como una anécdota. Y lo otro sería que es importante, en nosotros llegan muchos pacientes también mayores que no han tenido la oportunidad, que tienen microoftalmos congénitos, no han tenido oportunidad o vienen de la sierra de tener, ¿no es cierto?, reconstruir sus cuencas o ponerle prótesis, ¿no? Pues escasez de medios económicos. Entonces ahí es bien difícil, ¿no?, actuar, porque son pacientes que llegan de 50, de 60 años. O sea, o pacientes que han tenido, por ejemplo, glaucoma congénito, han sido operados, pero después volvieron a sus provincias y regresan ya mayores con tisis bulbi. Ahí también se enfrenta a otro reto, ¿no? O sea, digamos, no sé si ustedes han tenido la experiencia también con estos casos de tisis bulbi marcada, ¿no? Y donde está retraída toda la cuenca, ¿no? Por falta del volumen. Y el problema de los pacientes pediátricos es que al no tener un estímulo mecánico, o sea, al no tener un conformador de presión, un conformador anular, desde pequeños, eso va a conllevar a una atrofia de los párpados, de la cavidad orbitaria, de todo. Entonces, así como su cavidad no creció, tampoco creció su órbita. Y al no crecer la órbita, pues va a haber una simetría facial muy marcada, ¿no? Cuando pasa el tiempo y son adultos, es difícil corregir esto porque ellos no recibieron el tratamiento cuando eran niños, ¿no? Cuando son bebés y se inicia inmediatamente con un conformador de presión, esto va cambiando. O sea, el hecho de poder detectar este paciente a temprana edad va a repercutir en toda su vida, ¿no? En su vida, en toda la vida, a través de todas las etapas de la vida. Por eso es muy importante que cuando estos pacientes tienen microoftalmos o anoftalmos, la coordinación con el pediatra, porque generalmente van relacionados con otros síndromes, ¿no? Entonces, el trabajo en conjunto con el pediatra, entonces se le dice no son caros los conformadores a presión, solo hay que hacerlo, son como unas copitas que se colocan ahí y se van cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Se le hace una cantotomía al costado, van creciendo, van adaptándose y toda la cavidad y la hemicara del paciente se va agrandando. Los papás van a ser los más, van a ser unos buenos pacientes, porque si uno les explica adecuadamente, ellos van a estar pendientes de que se cayó el conformador, te van a buscar. Es así por el sentimiento que uno tiene con los hijos. Los padres son buenos pacientes, te ayudan mucho a la rehabilitación, ¿no? Doctor, y a veces en algunos casos ya cuando no hay nada que hacer, les ponen unas prótesis hemifaciales, ¿no? Que contiene el ojito todo encimita, como ya tienen la cuenca retraída y todo, y hasta con cara, ¿no? O sea, que más o menos parecido al otro lado, ¿no? O sea, no sé si ustedes tienen esa oportunidad, o sea, completa, por la mitad, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos exenteraciones, exenteraciones o a veces exenteraciones ampliadas, en realidad las exenteraciones ampliadas las realiza el departamento de cabeza y cuello en el INEM, pero cuando nosotros hacemos exenteraciones, se pone desde el inicio, se va planificando y no ha recibido radioterapia, porque la radioterapia, así como es una gran ayuda en el cáncer, también es un gran problema, no solo para las mucosas, sino también para los huesos, para la cavidad ósea. Se va planificando la colocación de unos implantes, digamos, de magneto, y sobre eso se puede colocar una prótesis de silicona, ¿no? Que realmente es un trabajo artístico, ¿no? Es un trabajo artístico, no hay muchas personas que lo realicen acá en Perú, pero sí hay un grupo que se encarga de eso y que pues con mucha paciencia y detalle, van a realizar una caracterización muy similar a la otra mitad de la cara, ¿no? Y el paciente pues puede reintegrarse a sus actividades, ¿no? Pero sí se tienen resultados sorprendentes, ¿no? Como le comentaba el doctor Barriga, ahora se está utilizando mucho la
la tecnología para hacer las reconstrucciones en 3D y más o menos calcular el espesor, el grosor. Incluso se imprimen moldes antes de eso como para tener una idea de la cantidad de volumen que se va a poner en la prótesis somática, ¿no? Doctor, y una preguntita en relación al mantenimiento de la prótesis. Muy bien dijo usted que cada semana se puede hacer el aseo. Quisiera saber qué es lo que prefieren, si no es el jabón, ¿qué prefieren? Y en segundo lugar, el mantenimiento, ¿en qué consiste? Y en tercer lugar, ¿cada qué tiempo han visto ustedes en su experiencia que ha sido necesario cambiar la prótesis? Y cuando hay casos de conjuntivitis, porque a veces hay conjuntivitis crónica que hay que mandar a hacer de la cuenca, ¿no? Hay que mandar a hacer los cultivos. En ese caso, ¿qué recomiendan si es niño, si es adulto? Retirar la prótesis, lavarla, volverla a colocar al día siguiente para que no se retraiga la cuenca, o cómo consideran ustedes lo ideal y el tratamiento, ¿no? Ideal, gotas, ungüento, ¿no? Sí, en realidad vamos a ver dos tipos de pacientes, ¿no? Los pacientes descuidados al extremo, que ni siquiera saben cuándo le hicieron la prótesis, y los pacientes que son súper responsables y a veces se abusan de eso. Se ha visto que un lavado excesivo, y hay pacientes que se sacan la prótesis a cada rato, va a conllevar a infecciones y va a conllevar a alterar el pH de la conjuntiva y por ende una agresión química y una retracción. Entonces, en la experiencia, yo creo que una vez por semana se saca. Ahora, hay un aparatito que se llama vacuum, que es como un chuponcito, que ayuda mucho a sacar la prótesis. Es barato y los protecistas lo tienen y lo hacen. Entonces, se le puede decir al paciente que tenga su vacuum. Se saca, sí se puede lavar la prótesis con jabón o, bueno, cuando nosotros en el servicio lo hacemos con una solución aséptica o con shampoo, pero lo que sí se tiene que hacer siempre, y esto es algo muy importante, es que todos los años, así el paciente se sienta bien con su prótesis, tiene que evaluarse, tiene que hacerse un pulido. ¿Por qué? Porque la prótesis va a presentar también microporosidades en su cara cóncava, y ahí en esas microporosidades que nosotros no apreciamos, se puede acumular los microorganismos y eso generar infecciones constantes, ¿no? Entonces, yo generalmente les retiro la prótesis con el vacuum, la palpo de todas maneras, luego la dejo en una solución antiséptica y se la coloco y le pregunto, señor, ¿cuánto tiempo tiene su prótesis? Yo la tengo hace 2 años. No, señor, ya tiene que ir ya porque al año hay que hacer una revisión de esto. Y le explico que la cavidad anoftálmica es dinámica. Como en algún primer momento está chiquito y luego se expanden los fondos de saco, también podemos tener casos que teníamos buenos fondos de saco y los vamos perdiendo con el tiempo. Por eso es muy importante. Yo diría que una adecuada limpieza semanal está bien. Si se puede sacar con el vacuum, mejor. Y hay que valorar cada paciente, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene, le vertimos el tarso y tiene papilas, está haciendo una reacción alérgica a veces, porque de todas maneras la prótesis es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, vemos eso. Si vemos que el paciente no tenía eso con la anterior prótesis, y uno les pregunta, ¿y esta prótesis dónde te la has hecho? Suena un poco mal, pero también la calidad de los materiales está relacionada al resultado de lo que uno se coloca en la cavidad, ¿no? Entonces, es importante ver también que no hay una reacción a cuerpo extraño, se pueden dejar antibióticos, antialérgicos, un poco desinflamante. Como usted dice, doctora, también si es una secreción que no para, puede ser por 2 cosas. Puede ser que también el implante, uno tiene que revisar el implante, sea por más que sea caro, pero que esté haciendo una reacción atrás, o la otra puede ser la prótesis, ¿no? Entonces se puede hacer un cultivo y darle un tratamiento más orientado, ¿no? Si le hemos dado mucho tratamiento y no mejora. Pero es más o menos así el manejo, ¿no? Es un manejo dinámico, hay que estar revisando al paciente constantemente, ¿no? Preguntarle, ¿no? Generalmente ellos te dicen, tengo mucha secreción, y uno le saca y atrás está todo lleno de secreción, ¿no?
Entonces ahí uno empieza con la anamnesis, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la prótesis? ¿Dónde te la hiciste? ¿Qué usaste anteriormente para tratar esa infección? ¿No? ¿Cuántas veces te la sacas al día? Y uno va corrigiendo esos factores para tener un mejor control de la cavidad. Durante la etapa en que está con la infección y está con el tratamiento, ¿prefieren retirar la prótesis por un día, 2 días? No. Lo desinfectan nomás. Sí, la desinfectamos nomás y no es necesario porque en realidad las gotas pueden actuar con la prótesis, ¿no? A menos que uno vea que es una prótesis que está astillada, ¿no? Por eso uno la roza, y muchas veces cuando la roza encuentra una irregularidad, ¿no? Al tacto, ¿no? Entonces le dice, mira, vamos a ponerte un conformador, saca esa prótesis que probablemente está contaminada, ¿no? Y le dice, esta prótesis ya no sirve, ¿no? En esos casos sí se retira y se le deja un conformador muy similar a la prótesis, ¿no? Más no, hay conformadores tipo concha que tienen un huequito en el centro, entonces uno le pone eso para que no pierda los fondos de saco y le echa y le da sus antibióticos, y el antibiótico va a entrar por ese espacio, por esa ventanita, y se le manda a que haga una nueva prótesis, ¿no? Porque la que tiene ya no sirve, ya está con microporosidades, ya está rugosa y más bien está produciendo microroce, lo cual va a hacer que lo peor que puede pasar es que después de tanta infección los fondos de saco se contraigan y se extruye el implante, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos sí, cuando la prótesis está rugosa y tiene mucho tiempo, sí se retira, pero no es que al paciente se le deje sin nada, sino se le coloca un conformador tipo concha con una ventanita y por ahí se le da el antibiótico y va muy bien. Excelente. ¿Y qué solución antiséptica prefieren ustedes que utilizan en su servicio? Bueno, nosotros usamos nomás jabón, ¿no? El jabón, eso lo limpiamos, ¿no? Anteriormente usábamos el Sidex también, el Sidex que hay en sala para esas desinfecciones, del instrumento, ¿no? El instrumento también un ratito, luego le enjuagamos y se la ponemos, ¿no? Y con agüita hervida, ¿no? O sea, en general para ellos, ¿no? Con lo que hacen en casa, ¿no? Sí, claro. Es lo ideal porque, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, ¿no? Brillante. Tenemos gracias. 2 preguntas que veo del doctor Fernández. Primero, la primera pregunta dice, en los casos congénitos, ¿cuánto tiempo se espera para tratar al niño con los conformadores o las prótesis? Y también veo una siguiente pregunta del doctor, que es muy parecida, ¿no? Me parece, a ver, dice, en casos de anoftalmia congénita o microoftalmia congénita, ¿a qué edad le ponen los conformadores a presión? Sí. ¿Y qué edad será lo ideal? Bueno, va a depender mucho del caso, ¿no? Por ejemplo, si es todos sabemos que cuando el bebé nace no tiene el mismo tamaño que al año, ¿no? El ojito va creciendo, la cavidad va creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos que es una microoftalmia leve, entonces se puede poner se puede seguir y se puede utilizar esa microoftalmia como un muñón más adelante para la prótesis, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, que es una anoftalmia o una microoftalmia severa, ¿no? Más o menos mientras más precoz empieces, es mejor. O sea, el tiempo está directamente relacionado con el éxito de esa persona en la vida. Entonces, si uno le dice al paciente, señor, venga al año, no, pues tiene que empezar rápido, las 2 semanas, lo más pronto que se pueda, ¿no? El tiempo es muy importante. Mientras uno empiece más rápido, es mejor. Y los papás van a hacer, yo diría que 2 semanas es un tiempo muy pronto y bueno como para empezar a tratar. Pero tenemos que definir bien qué es. Si es un anoftalmos, si es un microoftalmos, qué síndrome tiene, si tiene estos pacientes con microoftalmos o anoftalmos generalmente vienen asociadas a malformaciones congénitas, a síndromes. Entonces hay que ver el estado general, ¿no? Una vez que el estado general del paciente, del bebé, está, digamos que de alguna manera garantizado, está bien todo, nosotros empezamos con unos conformadores que son tipo copa, inmediatamente las 2 semanas, para poder dar un estímulo mecánico para que esta cavidad se vaya ampliando, ¿no? Entonces vaya habiendo un estímulo para que los párpados también se desarrollen, la órbita también se desarrolle. Porque si no hacemos eso, como
nos decía la doctora Blanquita, cuando vienen ya adultos ya es muy difícil porque ellos no han recibido ningún estímulo. Muchas veces tenemos que hacer cantotomías, tenemos que expandir el fondo de saco, todo, y tenemos que ir siguiendo muy cerca a estos pacientes. Sí, y probablemente en el Instituto del Niño es donde más les toca ver esos casos, ¿verdad? Los congénitos. Sí, claro. Sí, sí, yo roté en el Niño cuando era residente y la cantidad de casos y bueno, me gustaba mucho porque ahí englobaba la parte de genética también, ¿no? Entonces ahí llegabas hasta el diagnóstico genético, ¿no? Exacto. Entonces deben tener una data increíble ahí, ¿no? Nosotros vemos cavidades retraídas en bebés, pero por retinoblastoma, generalmente hereditaria, ¿no? Pero son cavidades difíciles porque pues han sido enucleados de muy chiquitos a veces, ¿no? Pero no tenemos esa data pues de las malformaciones de microoftalmos o anoftalmos que deben tener en el Instituto de Salud del Niño, sí. Claro, porque uno es dilatar o ampliar la cavidad de los fornix, superior, inferior, pero otro tema es ampliar la cavidad orbitaria, ¿no? El crecimiento con el niño junto con el hueso, el crecimiento óseo y facial que vaya en esa armonía, es que van a tener que ir cambiando los implantes muchas veces, o usar los implantes que se expanden con el tiempo. Todo eso es un manejo de años, ¿no? Y hay que acompañar al niño desde siempre, y seguramente que como llegan al Instituto del Niño, de repente al INO también, entonces ahí es el manejo, porque casi a nosotros no nos están llegando, ya no llegan por el ministerio, la referencia seguramente es directo al niño. Ahora, la pregunta del doctor Bulmaro también hablaba del injerto dermograso, había varios puntos. Acá, por ejemplo, dice de dónde se toma, ¿no? El injerto dermograso, por ejemplo, en mi caso, lo tomo de donde haya grasita, ¿no? Generalmente de la zona del glúteo, puede ser del abdomen, en caso de niñitos o mujeres, incluso del pliegue del muslo con el glúteo, en esa línea donde va a quedar la cicatriz, ahí también es donde le tomamos, y el tamaño, calcular el tamaño, cómo saber qué cantidad de grasa colocar, eso es variable, ¿no? Es al cálculo en realidad. Para calcular el diámetro, si es una cavidad oftálmica, no hay un globo ocular, generalmente la medida es 2 centímetros, ¿no? 20 milímetros de diámetro, y el taco, o sea, profundidad de grasa, eso sí, hay que sacar un poquito más siempre de lo que vemos en la cavidad, y dejarle también con mayor volumen, porque eso se va a contraer de algún modo. Se va a retraer, sí. Se va a retraer también ese tejido, entonces hay que dejarle un poco más de volumen de lo calculado, ¿no? Y si sacamos un poco de más de grasita, si a medida que vamos cerrando con los puntos nos va sobrando, ya no entra, pues se va cortando, ¿no? Es mejor que sobre a que falte el taco. Ahora, pero más bien para reposicionar, solamente darle un volumen en una zona específica, ahí sí, pues la tomografía seguramente va a dar mayores datos de dónde hay que colocarlo, o la cantidad que nos podría ayudar, o si hay que colocarlo en 2 lugares, probablemente. Y bueno, así vamos trabajando. Ahora, ¿cómo saber la cantidad? Ya está, me parece. Se coloca en bloque o se inyecta esta grasa. Puede ser de los dos modos, ¿no? De las dos maneras. Claro. O se inyecta la grasa, se hace una lipotransferencia, se absorbe, se hace una lipoaspiración, podemos hacerlo nosotros o en conjunto con cirujano plástico, y nosotros le inyectamos más bien donde queremos. Siempre esa inyección va a ser, no siempre es una vez, puede ser 2, 3 veces, porque se va contrayendo, se va reduciendo el tamaño, entonces puede requerir otras veces más aplicaciones, ¿no? Entonces el injerto dermograso sí se va usando, es otra opción que tenemos para manejarlo también en esos casos de cavidad oftálmica, que va muy bien, y el tejido lo obtenemos del mismo paciente, ¿no? Entonces, de repente algo más que quieras agregar sobre el injerto dermograso, Germán. No, básicamente igual nosotros la experiencia que teníamos o que aprendimos era tomarlo en la región abdominal, ¿no? Colocábamos solución salina para hacer un poco de volumen y luego con unas cánulas tomábamos la grasita de la región abdominal, la cual pasaba por un proceso de preparación, por llamarlo de alguna manera, a través de una decantación,
y luego quedaba lista para inyectar y se inyectaba en la parte posterior de la cavidad para dar volumen, ¿no? Iba muy bien, pero el problema un poco es como tú dijiste, Rocío, que se reabsorbe, ¿no? Un poco, pero sin embargo, siempre queda algo y eso ayuda, ¿no? Y como explicaste anteriormente, sí, pues uno va calculando más o menos lo que le va poniendo, ¿no? Pero te sirve para darle proyección. Definitivamente. Y de repente, solo para terminar, decir que ahí no va a quedar. Cavidad noftalmica, lo operamos, queda bien la prótesis y ya va a tener, digamos, es joven o tiene 40 años, igual, hay que hacer sus retoques en los años. La prótesis tiene su peso y eso va, y también la degeneración o la tracción de los ligamentos, todo va a ir cediendo con los años, igual va a ir disminuyendo ese tamaño, o hay que ir ampliando aumentando el volumen de la prótesis, pero igual se incrementa el peso y también va, por efecto de gravedad, va disminuyendo el volumen a nivel inferior, y hay que darle su retoque a cada unos años para simetrizar un poco mejor, ¿no? La parte estética, si queremos tenerlo mejor. Es decir, que en la cavidad noftálmica lo acomodamos todo bonito, pero en los años igual hay que darle sus retoques. Igual, y también de repente el paciente tiene que tener claro eso, ¿no? Que ahí no terminó, sino sus controles de las prótesis, como el doctor, como bien lo has dicho, Germán, así es, como hay que esa comunicación con el paciente y decirle que en los años de repente va a pasar eso, pero es normal, eso se espera y es más sencillo ese tratamiento, quizá, ¿no? Sí. ¿Algo más que agregar, Germán? Porque estuvo muy bonito, muy interesante el tema de hoy. Bueno, no, simplemente agradecerles por la